Miramos, miren, eso está full. No hay electricidad, entonces hay que pasar todo riesgo. Miren, los semáforos están muertos. El traqui. En 6, Naguará 565. Este como 82, ¿este de cuánto? Chicha, doctor Chichero, Naguará. Miren, 109. Vamos caminando. Después preciosa, me gusta. Épale, duro. Empezaron en La Vargas, creo que todavía tienen la tienda ahí, en Sony Max. Aquí, vaya ahí, sí es verdad que es terrible. Cualquier imagen. Quieta. Está como, 850, ya está abajo. Espectacular video. Amigos, hola. Nueva aventura, Naguará, Barquisimeto. Hoy es domingo. Estoy llegando al Farmatodo de La Morán con Venezuela. Voy para el centro comercial Traqui a grabarles por allá. A ver qué nos conseguimos en el Traqui más grande de Venezuela. Les estaré hablando, les mostraré las distintas tiendas, los distintos comercios, la gente, el gentío, porque hoy es Día de la Madre, así que debe estar full el gentío y todo lo interesante de este gran centro comercial, porque más que un Traqui es un centro comercial. Tiene muchas tiendas aliadas y bueno, estaremos viendo hasta donde nos permitan. Cuando me vaya montando en el taxi, retomo. Ahora me monté en un autobús Bonanza, miren, hasta televisor tiene, sabroso. Está comodísimo. Las Vegas, Naguará, el motel Las Vegas, el nidito de amor de muchos. Les estoy mostrando un pedacito de Caudare mientras llego a Ciudad Traqui. En Ciudad Traqui me metí en todas esas tiendas. Solamente 2 me dijeron que no se podía grabar, entonces no se graba. Pues esas fueron Multimax y Casa no sé qué, una tienda de electrodomésticos. Con las demás no hubo inconveniente, no me dijeron nada y se grabó. El Caribe, el motel, vamos llegando a Traqui. Miramos, miren, eso está full. Gracias, jefe. Llegamos. Está buena esa unidad. Me gustó, tiene hasta wifi. Miren, y su televisorcito ahí. Eso va para Carigua, me imagino. Miren, esta avenida está muy hermosa por acá. Bien señalizada. Ahí está la unidad en la que me vine. Bien señalizada. Vamos para la raya. Y el sol está maravilloso, el clima, el tiempo. Un riesgo cruzar esta autopista. Aquí sí se amerita una pasarela. Espera aquí porque creo que no hay electricidad, entonces hay que pasar todo riesgo. Guara. Miren, los semáforos están muertos. Debe ser que se fue la electricidad y esto está extremadamente riesgoso por acá. Y qué bueno. A esperar el momento oportuno. Las cosas que suceden cuando no hay electricidad, hay que estar pila y hasta se comen la flecha, así que hay que estar pendiente en todos los sentidos. Aquí me meto. Una corridita ahí, alerta, y lo logramos. Miren, está bella esta parada aquí. El Traqui, Caudare, miren cómo está eso lleno de carros. Para uno de los Traqui, el Traqui más grande de Venezuela. Son como 60.000 metros cuadrados. 120.000 metros cuadrados es la cuestión. 60.000 de Traqui
específicamente de las tiendas Traki, y 60.000 de tiendas aliadas, muchas de las cuales veremos y me meteré donde no tengan inconveniente, pues. Mira, hay una estación del CONAS acá, yo me imagino que la vigilancia es extrema, la seguridad que anda alerta por todos lados, los ojos bien abiertos. Miren, ese gentío, ese poco de carro ahí. Vamos a decir, podemos hacer aquí una toma aérea. Traki más grande de Venezuela. Y vamos a recorrer lo más que podamos. Esta parte que está acá arriba, al lado del anuncio de Traki, es ya la tienda en sí. Y por debajo las tiendas o los negocios aliados, los comercios aliados. Este estacionamiento también es inmenso y hay parqueadero tanto para vehículos como para motos. Las motos están allá pegadas a la pared, y también de bicicletas, también hay para aparcar las bicicletas. Entonces, bueno, comenzamos. Esperemos que no tengan inconvenientes en que uno grabe. Si es así, ya veremos cómo resolvemos. Por aquí les voy a dar otra toma aérea, que vean el volumen de los vehículos. Listo, amigos, vamos para adentro. A ver si nos ponen problemas para grabar, Naguará, el centro, el ciudad Traki más grande de Venezuela. Vamos a estar grabando por aquí para que lo conozcamos más o menos. Ahora me dejaron entrar aquí en el Cari este, que no creo. Es aquí. Digo, estamos grabando por aquí, por el centro, por el supermercado Cari. Miren los precios, la papa, $2. Súper surtido este supermercado. Ay, al lado tiene uno en mucha competencia. Se llama Girasol, ahorita vamos para allá. Hay mucha música. Vamos a ver cómo están los huevos. Miren, estos 15 huevos en 4. 15 huevos en 4. ¿Cómo están en Estados Unidos los que están por allá? El suero, $3.60. El aceite en 4. ¿El de qué? Este que está acá. De 1 litro. El batel, el maceite en 6, Naguará, $5.65, ese que es muy bueno. Como está la comida ahí. Comí ahí bastante, lo que está duro es la plata. Vamos a ver las carnes por aquí. No sé si ven los precios ahí. Más o menos una referencia. Supermercado Cari, supermercado sumamente bien resuelto. Yo conozco varios, uno que está en Caudar en La Mata y otro que está en La Cerveza.
Cervecita, la Cardenal en 0,96. La Zulia, la lata en 1,06. La Polarcita en 0,86. La caña ya más formal, Gato Negro, no sé, Gato Negro que me acuerdo es el de la Vargas, el Le Chatnoir. Miren los jabones. Cremas dentales, 6. Son importadas. Los cepillos dentales. Vamos a ver cómo está uno de los productos más importantes, que es la leche. El de 125 gramos, 2.42. El de 200 gramos, 3.77. La descremada en 8.27, media, 400 gramos. Y la leche así completa en 8,35. Ahora 15,82. ¿Este de cuánto? El de 800 gramos. Casi $16. Recorcho, está caro eso. ¿Cómo ha subido la leche? Unos precios de este supermercado tan grande que está aquí en Traqui. Es que por aquí está bien porque me están mirando como que feo. Vamos para seguir recorriendo el centro comercial o ciudad Traqui, mejor dicho. Seguimos, amigos. Aquí está una tienda de electrónica, Electronic Store. Ahí debe estar el micrófono que ando buscando, un DJI Mic 2, o en su defecto el DJI Mic. Farmacia SAS. Hay mucho ruido y música, espero que escuchen. Chicha Doctor Chichero, una buena sabroso. La chicha es muy rica, pero engorda mucho. Día de las Madres en el Traqui Caudar, en Aguara. Miren los zapatos aquí, mantequilla. ¿Qué mantequilla? Vamos a ver si puedo entrar aquí, no me dicen nada. Miren cómo están los zapatos ahí. Buena. Zapatico. Miren, a buen bojote zapatos, pero no tienen los precios. ¿No tienen los precios los zapatos? Sí, todos los calzados por la parte de abajo traen el precio. Para que la gente se entere. Sí. Vamos a ver, cojan uno de esos. Tomen, que van a salir aquí. Vamos a ver qué zapatos les gusta. ¿Cuál de estos? Ella me dice que por debajo tienen los precios. Todo no dice los precios, dice las tallas. Este está chévere. 109, pero no me dice 35.50, no sé qué significa eso. ¿Para qué precios son estos? Que no los entiendo. No le salen 109 en $50 a ese es el precio. Gracias. Ajá, $50 BCB, me dice ella, te está chévere. Mira este. 50 también. Algunos, porque no les puedo mostrar todo. No les puedo mostrar todo. Mantequilla. Miren las chancletas, los tacos, la ropa. Está buena esta tienda, mantequilla. Sport. Creo que hay una también en la Pedro León Torres. Seguimos recorriendo por acá, por Traqui. Yo llegué temprano, pero llegué fue comiendo porque venía hambriento y había mucha más gente. Miren, aquí está otra tienda. Esta tienda parece más que de cuestiones así de aseo personal. Se llama, miren estas naves que están aquí, se llama Juventus. Miren, tremendas naves. Nissan, marca Nissan, oye, la japonesa. Está bien. Otro Nissan.
Más tarde subimos para allá para Ciudad Traqui, que este centro comercial son 60.000 metros cuadrados. Perdón, 120.000 metros cuadrados y 60.000 de ellos son esta parte de abajo que son puras tiendas aliadas. Y en la parte de arriba ya queda la tienda Traqui, específicamente tienda Traqui, que son 60.000 metros cuadrados más. Y eso es inmenso. Más tarde se los muestro. Miren, la feria de las comidas de acá de Cari, del supermercado. Ya en el supermercado me metí y les mostré varios precios, pero esta es la feria de las comidas, la gente celebrando el Día de las Madres. Este es un puesto así, es un local de hamburguesas. Que venden hamburguesas divinas. Bulldog, creo que hay uno por el Country Club, si no me equivoco es ese mismo. El Country Club. Bulldog. Seguimos caminando. Después veo cómo hago con la música, que hay mucha música. Miren los precios. Palacio de Bloomer. Siempre hay precios buenos, miren, desde $6. Está cantando Guaco. Desde 9, miren la franela. Miren a $9, se ven fresquecitas. Palacio del Bloomer, tienda clásica de aquí de Venezuela. Mucho tiempo en el mercado. Desde 10, miren, estos interiores son calidad. Jorge, les muestro este modelo, pero hay muchos más. Por aquí está el Embajador, que también es un clásico. En $4.50. Buen precio. Fino. $4.50. Miren cómo está el modelo allá, pues. Que vean cómo les va a quedar a ustedes. Por el área de los varones del Palacio del Bloomer, $7.50. Todo eso ABCB, me dijo el muchacho de la entrada. Mira, las medias. Medias de todo tipo. Vamos a ver estos zapatos. A ver cómo están. 24. Que sea para estar en la casa tan buena. Suavecito. Este negro. 24 también. Quinto modelo. Que andes cómodo y sabroso en la casa, en la buena propaganda, ¿vale? Y concho, ni un cafecito me regalan, pero bueno, no importa. Todo para que ustedes se enteren cómo están las tiendas aquí en Traqui. $3 esta media. Esta bota tan chévere. Pero no les veo el precio por ningún lado. 33. Por lo menos estas marrones, que están bonitas. Chelío, para que os mande a buscar una. Mire, esta verde tan preciosa, me gustan. En $33 ABCB, me imagino. Esa es la referencia oficial. Esta media de colores de Brasil. Ahora son las 3:30 de la tarde, ya empezó el clásico. Bueno, no va a empezar, no va a jugar Mbappé. No se sabe si el Barcelona por fin queda campeón y le hacen el pasillo. Ese Real Madrid sí cayó feo, mira, 29, está bien. Tan chévere, un zapato sencillo, económico, pero funcionales, pues. Está en la casa o para ir para un parque a entrenar. Miren la chancla, el zapato, pantalones, ya como para niños. Regreso a clase, 30 por... se fue la electricidad, pero por un segundo. $10 esta chancleta. Comodísima. Suavecita. Vino el Palacio del Bloomer. Guará, miren, más zapatos. Está bonito, me va a decir que no.
pero no le veo precio por ningún lado. Vamos a ver estos que están al lado, $29, me parece que está bien bonito y se siente suavecito. Entonces, este también se ve suavecito. Precio 29 también. Precio bueno. $5. Vamos viendo, vamos a meternos por la otra zona. Mire, desde 8. Este ya para señora. Para meternos por la otra zona, pero ya es de mujer. Mira la ropa interior. Los outfits para el gimnasio, están buenos. Este está en 16. El body 7,9. Los chorros, el chorro. No tiene 18 el chorro. Ahí para el gimnasio está fino. La franela 14. Este bolsito está bastante práctico. 24. Tiene pues el look. Saca cuenta, ahí tienes el look, mira, la ropa interior de mujeres. Ahí tienes el look para el gimnasio. Esto es ropa interior. Ropa interior de mujeres ya. Tienen pues coger ustedes, mujeres, bastante. Díganme si en otras partes del mundo hay Palacio del Bloomer, qué sé yo, Colombia, creo que sí, en Colombia hay, en República Dominicana y demás. En México, no creo. Listo, este buen recorrido por el Palacio del Bloomer. Vamos a seguir caminando por el centro comercial o por Ciudad Tracking. Listo, ya estuve en el Palacio del Bloomer, tan chévere esas tiendas. Aquí está cantando Soda Stereo. Soda Stereo, Amundo, Cerati. Qué triste destino después de llegar a la gloria, pero bueno, miren, este es el restaurante a full. Chévere. ¡Epa! Miren, el otro supermercado que les decía, Girasol. Este también está bien surtido. Ahorita paso por allá. Vamos a pasar por aquí, por este restaurante que está full. La gente fajada, el Día de las Madres. ¡Épale! Duro. El Día de las Madres, gente feliz, como tiene que ser. Sabroso por aquí por Traqui, esto está lleno. Esto aquí, ¿cómo se llama? Carioca Fashion. Esta tienda que en Aguara empezaron en La Varga. Buena, ¿puedo mostrar por aquí? ¿Sí se puede? Gracias. Casi nadie deja pasar uno. Gracias. Carioca Fashion, que tienen que ser las tiendas, lógico. Que den uno pasar, grabar, porque son propaganda para ellos, gratuita. Carioca Fashion, estos empezaron en La Varga. Creo que todavía tienen la tienda ahí. En la avenida Vargas, y ya están aquí en Traqui, Naguará. Está bien, esa es la idea. El que lo hace bien tiene derecho a crecer. Estamos por el Traqui, no, así que tienen que recibir a uno. Pase, que usted me hace propaganda. Miren cómo están ahí cogiendo. Están cogiendo las mercancías. Así es que tienen que ser las tiendas, porque eso es propaganda para ellos. Y así sean cosas malas, bueno, también hay que reconocer que hay gente que genera contenido que busca más bien destruir. Pues. Tú puedes dar tu opinión acerca de algo negativo, pero sin llegar al extremo de ofender o de buscar perjudicar, sino de corregir. En mi opinión, aunque bueno, también depende de la situación, es complejo el tema. Carioca Fashion, Naguará. Gracias, papá. Igual. Buenas tardes. Igual.
Seguimos por aquí. No, así que me gusta. Ojalá me dejaran así en Mundo Total, que nunca me dejan entrar. Estoy comiendo. Buena. Estoy comiendo, disfrutando de su tarde de domingo. Miren este espacio que está aquí. Me imagino que próximamente harán algo acá, porque no es un terreno inmenso desaprovechado por el momento. Y no dice que se hará próximamente. Miren, más restaurante por allá. Ese sí está medio vacío. Está restaurante, no dice que se hará más adelante en este super terreno por aquí. Pero el tiempo dirá. Este está vacío y no está activo. ¿Qué pasará? Me pregunto. Bueno, que hay mucha oferta gastronómica de distintas calidades. Este es otro. Va a pasar por aquí con el permiso de las personas que disfrutan su Día de las Madres. ¿Qué estaba diciendo yo? Mucha oferta gastronómica de distinta calidad. Mira, aquí adentro también hay. Entonces, la competencia es ardua. El baño de caballero. Y el de las damas está por el otro lado. Vamos a llegar a la Feria de las Comidas oficial. Mira, el baño de las damas al lado del de los hombres. Vamos para la Feria de las Comidas. De las comidas. Está full la Feria de las Comidas. Piripaos, dice por allá. Ya es un poco tarde, ya la gente almorzó y aún así hay bastante gente. Esta es la segunda parte, ya con la cámara en el palo selfie, que se graba mucho mejor, pero grabé más tarde, entonces hay menos gente. Sin embargo, como les dije, todavía muchas personas. Mire, esto aquí, Sofía Burger se llama. Sofía Burger. Mucha música. Que me parece bastante esta Feria de las Comidas, la del Metrópoli. Bastante, miren los precios aquí. Unos precios para que más o menos los que están fuera del país tengan una referencia. Por ejemplo, algún extranjero que tenga una novia acá puede sacar cuenta. Nada, tengo que llevar cierta cantidad para llevar a la muchacha para... Mira el juego, no le puedo pasar imágenes del juego porque el copyright ahí sí es verdad que es terrible. Cualquier imagen extraña, censurado el canal. Mira, ¿cómo va? ¿Será que no ha empezado? Ahorita regreso para ver cómo va eso. Me parece que ya terminó el primer tiempo. Bueno, sigo por la Feria de las Comidas. Y bueno, ya tengo bastante grabación. Pero no con el palo selfie. Ahora con el palo selfie, que sale mejor. Estrategia que tiene que hacer uno, porque a veces hay bastante dificultades para grabar. Entonces bueno, seguimos por la Feria de las Comidas. Vamos a estar la cola aquí, brasas, pollos y costillas. La gente tiene filo. Ese grupo
familiares inmensos. Day Donuts. Las donas sabrosas por aquí. Seguir derecho por acá. Los puestos, los distintos puestos. Deli churros. Gente comiendo churros ahí. Mire, esto sí está bonito aquí, ¿vale? ¿Ah? Buena. Una tomita desde aquí. No se puede pasar, hacer una toma. Hacia. Miren, qué elegante y bonito está esto por aquí. ¿Ah? Una cuestión de belleza. Productos de belleza. Los Lab. Bien bonito. Bien bonito esto por acá. Súper elegante. Muy bonita tienda, hermosa decoración. Esta es una tienda de cosméticos. Acá me falló un poco el micrófono. Esperemos que cuando logre adquirir el que tengo en mente, pues no se den estas cosas. Gracias. Le agradecimos al amigo, muy amable. Y bueno, seguimos recorriendo el Ciudad Traqui en la parte de abajo, como les dije. En el segundo video van a ver la tienda Traqui en sí arriba, que son 60.000 metros cuadrados de pura mercancía. Esta tienda, tío, también está bastante resuelta. Ahorita la van a ver por dentro, que también entré y me gustó bastante. Creo que hay una también en Babylon, el centro comercial Babylon. No sé si en otras partes. Bueno, sigamos con el audio original. Opticolor, una de las ópticas más longevas de Venezuela, ¿no? Muchos años. La alemana todavía existirá, me pregunto. Creo que sí. Y la Caroni, sí, la Caroni la he visto. Han reducido su movimiento, pero sí, siguen existiendo. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Tío. Vamos a tocar la puerta, quién sabe. Está bien. Está impresionantemente surtida de mercancía. Mucho color. Después voy para allá, para Multimax y Jump y otras tiendas que están por allá. Tío, vamos a ver cómo hacemos aquí en Tío. Allá vamos. Listo, entramos en Tío. Tuve que dejar el bolso por allá, que me lo guarden, que me lo cuiden, miren. Miren. Muchos perfumes, no, impresionantes, se ven esto. No veo son unos precios así, 69, 85. 300, no 100. Tengo los lentes puestos y no veo bien. Unos perfumes de otros países que es imposible que no los conozco, están en árabe. Tío, el perfume, elementos de cuidado personal, paños. Andamos por esta tienda espectacular. Miren lo grande que es eso para allá. Vamos a seguir. ¿Cómo se llama esto? Del hogar. Sábana. Precio por aquí, no lo veo. Aquí están. Miren los precios de la sábana, juegos de sábana. Ahora está cantando Wisin y Yandel. Mire los zapatos. Mire, cachea también. Mire los zapatos. Pero no le veo precio, ¿eh? No dice. No se les ve el precio.
No se le ve el precio por ningún lado. Así es difícil. 40, ¿qué está? 40. 40 y vienen ustedes y comparan. Y dicen, sí, está bueno, me lo llevo. Y yo, oh, no me gustaron. Ustedes ven. Ahora tengo que editar mucha música. Mira, 2.90 esta bicicleta. Para cambiar la mía. Esta está en 3.20. Por cierto, por ahí tengo unos videos espectaculares que grabé hace poco de la Circunvalación Norte y de la Macías Mujica, la urbanización Macías Mujica. Se la estaré poniendo próximamente, trayéndoles cosas novedosas que han grabado por la Circunvalación Norte. Me la recorrí en la bicicleta, muchas zonas por ahí interesantes, gente que vive por ahí en cerros y bromas. Está interesante, miren los precios. Guanchú. Miren los precios en la ropa infantil. Está buena esta tienda, tío. Muy surtida. Este Wisin y Yandel están aquí parejo. Me acuerdo cuando fui por el concierto de Wisin y Yandel, cuando vinieron a la feria de Falcón. Mire este outfit para gimnasio, para jugar tenis. Tiene la raqueta, corcholi. Está bueno, pero lo que no veo son precios que les interesa a ustedes. Los precios. Y ven algunos. Este es el área de damas, área deportiva. 15 por aquí. Los top estos. Precio, ropa deportiva de damas, 15, los bodys estos largos, no sé si ese es el nombre correcto, 16, 12 este morado que está por aquí, o rosadito. Los zapatos ya vimos por allá, ya vimos los zapatos. Sin embargo, seguimos mostrándole, miren estos anaranjados. Parecen una culebra. 40, están en 40. 30% menos, 25. Esto tan hermoso, este color. Dice 30% menos. Zapato. Entra por aquí el área de caballeros. Ropa de caballero. También tiene derecho que les muestre precios. Miren los outfits. Para allá, para Sabor Total o Suelo Larense, por allá. Con Tertulio, que acaban de abrir, por ahí me saludaron en Instagram. Poco a poco vamos creciendo. Sin tanto apuro, pero sin pausa. Miren estos blue jeans en 7, en agua se pasaron. Serán buenos estos y se ven buena tela, déjame decirte, oíste, se ve gruesa. En 7 dólares. Asombrado. Más bien esta franela en 35. Va a ser muy cara para hacer franela. Esta moradita está bella. En 30. Miren esto por acá, esta franela. ¿Cómo llamarlo? Pantalón cargo será. 35. Son jogs, no sé cómo se llama ese tipo de pantalones, así tipo mono. Ni idea, así como este. No les puedo mostrar todo, pero tienen ustedes referencia. Miren el área de luces. La super tienda esta, tío. La ropa ahí para caballero. Esto inmenso también para allá. Franelas para muchachos.
a $10. A 6, esta es más sencilla, 6. Ya saben, una alternativa aquí en Traqui. Vamos a seguir recorriendo la ciudad Traqui. Bueno, como ya nos vamos, no importa que nos digan, no puede grabar. Vamos, ya estamos por el área de caja porque les voy a mostrar que en la entrada hay algo chévere para tomarse fotos. Las madres, miren este reloj impresionante. Chanfle grandísimo en 140, pero todo está bello y original. Por acá 125, otro modelo. En el área de caja. Bueno, ahora está tocando, no me acuerdo cómo se llaman estos, miren, para que se tomen fotos las madres. Hoy primo, me van a pasar mi bolsito humilde. Gracias. Chao. Chévere ese recorrido deportivo. La gente sin problemas para que uno grabe, me gustó. Big Papas. La gente comiendo por acá, Big Papas. Ya esto se los mostró ahorita. Voy por allá para ver si me dan entrar ya en la otra tienda. Miren los carritos. Los carritos que alquilan por aquí. La chichita. Que tienen otro puesto por acá. Por la otra entrada, por donde entré yo inicialmente, había otro puesto de chicha. Es decir, que es una buena estrategia. Tienen un local por la otra parte y otro local por aquí. Miren los carritos porque alquilan. Yo hablé ahora con la chica y me dijo 5-15 minutos y 5-15 minutos y media hora 7. Mira el dinosaurio. Bella. Dinosaurio. Vamos a ver si puedo entrar aquí en Jump. ¿Será que me dejan? Vamos a intentarlo. Aunque yo se las he mostrado otras veces. Tienda de zapatos y ropa ya más que todo juvenil. De jovencitos, de jóvenes, adolescentes. El 15, miren esto. Jump, me llegué a meter una que está en la 20 y otra en el Sambil. De estas tiendas, ropa más que todo juvenil. Estos zapatos. Ropa de jovencito y un tanto alternativa, moda alternativa, digámoslo así. Miren esta chaqueta, está linda. ¿Qué precio tiene? 20 euros dice ahí. Ese es el precio que sale, lo pueden comprobar. Y esta talla L, no, euro 10. Esta está bonita, mire que dice aquí. Hay Nixon Space, necesito espacio. Necesito espacio, 10 euros, está bien, buen precio. En las maletas. Ropa alternativa por acá. Ropa muy bonita. Les comento. 13 euros esta flanela. Este mono. No, este es mucho. No, sí, es un mono. Precio 25. Zapato. Precio 15. No, está bueno, ¿eh? Bien, por 15 está bien. Ya este es para niños. Para niños. La Jump de Traqui.
Centro Comercial Traqui, y esta es ya más deportiva, pero también para niños, jovencitos. Tienen todas estas estanterías, zapatos. Women, dice por allá, para mujeres. Y esto. Por aquí andamos por John. Miren estas botas tan bonitas. Y la chica la usa mucho. A ver si consigo el precio. No lo veo. Aquí está. 42 euros. Me imagino que esta tienda es europea por los euros. Me imagino. Ya están por la caja. Creo que estamos listos por acá. Vamos a ver los bolsos. Los bolsos. Sí, con motivos infantiles de juego. ¿Cómo se llama? De caricaturas. Nos fuimos de Jump. Tampoco hubo problemas para grabar. ¡Epa! Sí. Seguimos caminando. Restaurante, café, bar, la cafetería BE. Oh, con cafecito ahorita. Esta tienda, ¿cómo se llama? Boom. No la conozco. Vamos a ver si paso sin problema. También. Si no, pues nos salimos, no hay problema. Hasta ahora vamos de 3-3. Zapatos también por bojote. La caja. Mira, tan bonito estos zapatos. Mira esto. A ver si tienen los precios. No dice, tiene la talla, pero no tiene el precio. Allá arriba. En 10. Me imagino que toda la columna en 10, ahora demasiado barato. Y no se vende mala calidad. Miren este rosado. Yo siento el material de buena calidad. A 10. O sea, a lo mejor es que a lo mejor que la tecnología lo hace que uno lo sienta bueno y después no duran nada. No lo sé, no les puedo decir. A lo mejor es lo contrario. A lo mejor son muy baratos y muy buenos. Ese es bueno. Ustedes analizan, miren los balones. Bolso. Zapatos estos. En 10. Yo por si acaso me llevaría uno, pruebo y si son buenos vengo a buscar más. Los pruebo aunque sea un mes, ya en un mes uno sabe. Si quieres ser muy prudente o si no, bueno, $10. $10. Vale la pena el riesgo. Este espacio tan largo aquí no lo entendí. Porque hay más ropa. Para que comparen. Este zapato está chévere, me gusta. Merrell. Se ve bien, pues se ve de calidad aceptable para los precios. Estos chores. Mire, con su licra debajo. Allá a jugar, o donde yo me la paso, en el Parque del Este, a caminar, a entrenar por allá, a pasar el tiempo. Otra tienda que entro sin problema. Voy de 4-4. Estos bolsos tan chéveres, estos militares. Este está más caro, 37, 49. Más zapatos por aquí. Este está en 25, un poco más caro, pero claro, está más complicado, más complejo. Zapatos en esta tienda Pum en Traqui. Las botas para los rockeros. Otra tienda que entramos a ver, estos que son más formales, más de cuero.
25, tan bonito. Ahí tienen otra tienda, haciéndoles un recorrido muy completo de este centro comercial. Lobo House, que ya tiene un segundo piso por allá. Mira, la gente sigue comiendo por acá. Vamos a ver cómo va el juego, pero sin mostrarles las imágenes. Listo, 2-0, Barcelona 2-0 en el minuto 53, campeones de esta temporada. Genial, Barcelona, les tienen que hacer pasillo. Buenas. Lástima que no esté Mbappé para que nos haga el pasillo, pero no importa. Esa gente sí ha sufrido esta temporada, pero como gran equipo seguro que va a regresarnos con todo para la siguiente. Eso sí, tienen que reestructurar muy poderosamente. Multimax, vamos a intentarlo. No, amigos, definitivamente no pude grabar dentro de Multimax. Se las debo. Seguimos. ¿Cuánto vamos? 5-5. Vamos para que veamos los puestos que están por aquí para el Día de las Madres. Aprovechando la ocasión, vendiendo todo tipo de cosas, bisutería, ¿cómo se llama esto? Perfume, todo tipo de cosas para el Día de la Madre. Sí, pues mucha variedad. Por allá está todo el mundo concentrado en el juego. Miren. Pero 2-0 Barcelona, bueno. Ahora la música por aquí está dura. Mira, aquí vienen celulares. Por estos ascensores se sube también a Mundo Tracking, a la tienda de arriba. Creo que les comenté que Mundo Traki tiene 120.000, o Ciudad Traki, todo esto por lo que andamos esta tarde tiene 120.000 metros cuadrados, 60.000 de tienda Traki y 60.000 de tiendas aliadas. $60.000 de tiendas aliadas. Vamos a ver si logramos entrar en Mundo Total, pero si no, les muestro aquí algunos de sus productos. Miren, Mundo Total, las neveras 1100, 680, miren la licuadora 35, 30, 35, 25. Dale, si va. Cocina 280 esta cocina, 400 esta es una, ¿cómo se llama? Una lavadora, varias lavadoras. Amigos, recuerden que en el video 2 les estaré mostrando otras tiendas que me faltaron en este video 1 y Ciudad Traki, que está en el segundo nivel. Ese video sale dentro de unos 2 o 3 días para que tengan una referencia completa de este lugar. También les digo que hay Traki en casi toda Venezuela, en las ciudades más importantes de Venezuela. Entonces, bueno, estén atentos al segundo video. Ropa aquí en Mundo Total, está cantando por aquí, ¿cómo que se llama esta señora? Me acuerdo, pero es una cantante de hace muchos años, de los 80. Ah, ya me acordé, Melissa, esa de Generación Halley, algo así era. Ahora, cédula abajo. Esto no es nada personal.
Averigüemos. Para la mujer venezolana. Para la mujer que se levanta tempranito. Listo, estamos en Mundo Total. Esta es otra gran tienda de Traqui, de Ciudad Traqui. Miren, por el área de licores. Yo me imagino que YouTube no me pone problemas con esto, no, porque son botellas ahí. Los precios, Dewars. Miren esta botella tan bonita. ¿Este es qué? JP Chenet. 12, está en 12, pero está bonita esa botella, ¿eh? Ya por aquí es aseo personal, cosas así. Farmacia, Mundo Farma. ¿Esto qué es? Medicina. Vino que hay una farmacia aquí. ¿Estos son qué? Herramientas. Televisores, equipos de sonido. Televisores, equipos de sonido. Miren este espectacular, ¿no? Bueno, ¿en cuánto estará? ¿No está el precio? 200, 170 lo de arriba, pero este de abajo no sale el precio. Está como, 850, ya está abajo. Corcholi, Mundo Total. Miren esta nevera. Espectacular. Televisores. Ropa. Aquí sí no están los precios fácilmente observables. Acá talla desde la 17 hasta la 30, taza BCB. Ropa masculina. Miren cómo están por aquí. Cómo están por aquí. Hasta la 10, hasta la 18. Ahora entramos al área de la ropa femenina. Oro. Área femenina. Esta blusita. Esta franela. Zapato 28. Área femenina, 12 tazas BCB, sin detallar mucho porque si no va a durar toda la tarde aquí. Y ya me tengo que ir yendo porque el transporte, ya van a ser las 4 y el transporte está grave. El transporte es grave aquí en Venezuela y en Lara pues especialmente. Super tienda también grandísima. Estamos en la parte de varones, si no me equivoco. Muy grande esta tienda también. Están las licuadoras, electrodomésticos. Licuadoras, electrodomésticos. Cafetera. Tienen los precios. Es que no, empiezan. No se preocupe. Esto es mentira. No se preocupe. Licuadora. En esa cocinota. 370. Y esta 190, 170, 130, 140. Mucho electrodoméstico que te lleves para tu casita. Televisor de 75 pulgadas en Guará. Mira, microondas. Microondas, de todo, amigo. Bueno, un recorrido así por encimita de Mundo Total. Me voy para otra tienda. Como está la gente aquí pendiente del juego.
Barcelona 2, Real Madrid 0, Pasillo, sale Pasillo. Listo, amigos, seguimos ahora a la rocería. A la rocería le hice yo un comercial, llamémoslo así, en Instagram. Vayan y me sigan en mi Instagram. Sigo por la Feria de las Comidas. Miren, pusieron una farmacia. Hace un año no estaba por acá. ¿Cómo se llama esta farmacia? Zona 24 horas, Zona Farmacia. Está bien. Chévere este recorrido. Multimax. No me dejaron grabar. Lo sabía. Así pasó en el ¿qué? ¿Cómo se llama ese centro comercial? Babylon, en Babylon. Yo les pregunté, pues, ¿se puede grabar? No. Bueno, no se graba. ¿Cómo se hace? Pero bueno, ya estamos por aquí, por el estacionamiento. Son las 5 de la tarde y todavía esto está full. Me imagino que en la noche se va a llenar más. Claro, Día de las Madres. Entonces, bueno, yo creo que me recorrí todo este lugar. Creo que no me faltó nada más. Creo que fue la única tienda Sonimax. La demás sí. Bueno, y aquí por aquí está un supermercado. Vamos a ver si me dejan. Girasol. Vamos por aquí por el estacionamiento y vamos a ver si nos dejan en ese. Bueno, un supermercado que se va a conseguir lo mismo que el de al lado, el Cari. Entonces, sin embargo, que sea para mostrarles las instalaciones. Entonces, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios. Gracias a todos esos seguidores que están pendientes de los videos. Y bueno, difunden el video entre sus amistades, amigos, etcétera. Todo el que conozcan, que vamos creciendo, echándole pichón, como siempre digo. Miren estos camiones aquí. Me imagino trayendo mercancía para mantener esto actualizado. Mire, supermercados que están por aquí. Aquí está el Girasol, otro de los supermercados de por aquí. Miren cómo se ve esto por acá. Inmenso. Una tomita desde aquí, ¿se puede? Grandísimo. Resuelto también. Miren cómo está ya la charcutería y demás. Otro de los grandes supermercados de acá de Traqui. El güero no me dijo que no podía grabar, pero nada, ahora ya estoy cansado ya. Y es lo mismo, un supermercado. Esto que es Palacio del Bloomer, ya se los mostré. Están descargando mercancía. ¿Cuál es? ¿Cómo están las cervezas ahí, Naguara? Provoco una cervecita ahorita. El Cari, que ya estuvimos por aquí. El hipermercado Cari. Ya se lo mostré. El Traqui. Bueno, amigos, creo que me voy despidiendo. Gracias por su atención. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan y activen la campanita, que estamos pendientes para otro espectacular video. Que Dios los bendiga. Saludos.